Hola a todos. Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy vamos a adentrarnos juntos en una historia tensa y llena de emociones, sobre una pequeña familia, una casa aparentemente tranquila y una noche en la que el peligro finalmente salió de las sombras. Lo que comienza como silencio se transforma poco a poco en miedo, pérdida y una lucha desesperada por proteger a quienes más aman. Es una historia de valentía, fragilidad y de personas comunes llevadas a su límite. Si te gustan este tipo de relatos intensos, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Ahora sí, comencemos. Aquí tienes la traducción al español de la historia que compartiste. He intentado mantener el tono suspense, la tensión emocional y el estilo narrativo original lo más fiel posible. Hay noches en que el silencio no significa paz. Es solo un velo fino, apenas capaz de contener algo oscuro que se acerca lentamente. Y esta noche, esa oscuridad finalmente llegó a la casa de Huyen. Las personas que habían estado acechando en las sombras ya no se contentaban con observar desde lejos. No esperaron más. Cruzaron la línea. Entraron directamente en un lugar donde una pequeña familia creía estar a salvo. El silencio se rompió con los ladridos frenéticos de Viv, agudos, desesperados. Y luego, de repente, nada. El sonido se cortó tan abruptamente que dejó atrás un vacío frío y asfixiante. Viv había desaparecido, y ese silencio vacío se sentía como una advertencia, una señal de que algo mucho peor ya estaba ocurriendo. ¿Sería esta breve ilusión de seguridad la razón por la que Huyen tendría que abandonar una vez más el lugar que llamaba hogar? En la oscuridad, Ye despertó de golpe, sin gritar, sin quedarse paralizado por el pánico. Era un hombre que ya había rozado la muerte una vez, y ahora, con la poca fuerza que le quedaba, se lanzó hacia adelante sin dudar. Su cuerpo gritaba de dolor, pero su mente estaba clara. Se abalanzó sobre el intruso con todo lo que tenía, su voz estallando desde lo más profundo de su pecho. «Fuera de mi casa, ahora mismo». No era solo un grito, era una línea trazada con sangre, una declaración de un hombre que había llegado a su límite absoluto, alguien dispuesto a hacer cualquier cosa, para proteger a su familia. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Quiénes son realmente estas personas? Y después de una noche como esta, ¿la familia de Yuen podrá siquiera permanecer unida? Si tu corazón ya late acelerado, si sientes ese impulso de saber qué viene a continuación, no olvides dar like y suscribirte, porque créeme, esta noche es solo el comienzo. Esa misma noche, antes, la cocina estaba iluminada por un débil resplandor amarillo. Una lámpara vieja colgaba del techo, balanceándose ligeramente cada vez que una corriente de aire se colaba por las grietas de la puerta. Su luz proyectaba sombras rotas sobre el suelo de baldosas, parpadeando al ritmo de la respiración irregular del hombre sentado a la mesa. Ye se recostó en la silla, con los hombros caídos, la espalda curvada por el agotamiento. Su rostro parecía más delgado que antes, los ojos hundidos y apagados, cargados por noches sin dormir, y un dolor que nunca desaparecía por completo. Una mano descansaba sobre la mesa. La otra sostenía la de Huyen, no con fuerza, pero sí lo suficientemente firme como para que soltarla se sintiera imposible, como si todo se derrumbara si lo hacía. Huyen estaba sentada frente a él en silencio. Dejaba que él sostuviera su mano, permitiendo que el poco calor que le quedaba fluyera hacia los dedos fríos de él. En la estufa, la tetera llevaba mucho tiempo fría. La casa estaba tan silenciosa que el tic-tac del reloj de pared resultaba insoportablemente fuerte. A través de la puerta entreabierta del dormitorio, Maya dormía. La niña yacía acurrucada bajo la manta, respirando suavemente, con el rostro en paz de una manera que casi dolía mirar. Un bracito descansaba sobre la almohada, los dedos ligeramente curvados como si estuviera aferrándose a algo en sus sueños. Ye la miró fijamente durante mucho tiempo sin moverse.
En ese momento, el hombre que había enfrentado peligro tras peligro afuera parecía pequeño, frágil. «No van a parar», dijo finalmente, con la voz ronca y apenas un susurro. «Ya te he hecho sufrir demasiado a ti y a Maya». Huyen hizo una pausa y luego se volvió hacia él. No había ira en sus ojos, ni reproche, solo agotamiento y una profunda tristeza que intentaba ocultar. «No digas eso», respondió de inmediato. Su voz era suave, pero firme. «No pienses así». Bajó ligeramente la cabeza. Bajo la luz de la lámpara, las ojeras eran imposibles de ignorar. Sus dedos temblaron al apretarlos de él. «Lo que sea que pase allá afuera», continuó Ye lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. «Todavía puedo protegerte. Puedo proteger a Maya». Las palabras eran quedas, pero llevaban un peso insoportable. Huyen soltó una pequeña risa rota, sin ninguna alegría, y luego guardó silencio. La pausa se alargó hasta que Ye sintió que su agarre se tensaba, como si se aferrara a lo único que aún se sentía sólido. «Tengo miedo», admitió al fin. «Miedo de que esas personas nunca dejen en paz a esta familia». Huyen apretó su mano, pero no habló de inmediato. Su mente retrocedió al hospital, al momento en que pensó que podría perder a Maya. Esa impotencia, ese terror. Tragó con fuerza. «Yo también tengo miedo», dijo suavemente. «Miedo de que si me debilito, aunque sea un segundo, vengan por Maya, o por ti». La cocina quedó en completo silencio. Desde el dormitorio, Maya se movió en sueños, murmurando algo ininteligible antes de calmarse de nuevo. Ese pequeño sonido los atravesó a ambos. Huyen se inclinó más cerca y colocó su otra mano sobre la de Ye, envolviendo ambas manos temblorosas entre las suyas. «Escúchame», dijo en voz baja, con tono serio. «Ya no necesito que cargues con esto solo». Ye levantó la vista hacia ella. «Si vienen por esta familia», continuó Huyen, sosteniendo su mirada, «no me quedaré detrás de ti, estaré a tu lado». Hizo una pausa y luego añadió con firmeza: «Pero tienes que quedarte. No desaparezcas pensando que eso nos mantendrá a salvo». Ye se quedó inmóvil. Luego apretó su mano, no por miedo esta vez, sino por determinación. «Lo prometo», susurró. «No me iré». Huyen asintió. Sus ojos estaban rojos, pero no lloró. Afuera, la noche envolvía la pequeña casa. Todo parecía tranquilo. Por ahora. Pero en el fondo, ambos sabían que esta paz no duraría. Una casa silenciosa, una sensación de seguridad frágil y una familia al borde del colapso. Tras sobrevivir a la enfermedad y al miedo, Ye, Huyen y su hija Maya creen que lo peor ya pasó, hasta que una noche el silencio se rompe. Sombras cruzan el patio, su perro desaparece, y los intrusos entran con una precisión escalofriante. Ya lucha con un cuerpo debilitado, pero con una voluntad inquebrantable, mientras Huyen convierte el miedo en fuerza para proteger a su hija. Cuando llega el amanecer, los atacantes se han ido, pero dejan atrás pérdida, trauma y una verdad aterradora. Esto solo fue una advertencia. La familia comprende que ya no los observan desde lejos. Ahora los están cazando. Y mientras Maya se aferra a sus padres, queda una pregunta inquietante. Si esto fue solo el inicio, ¿qué pasará cuando la oscuridad regrese de verdad?